Y bueno, hoy les voy a hablar sobre un poco sobre dificultades de las personas con discapacidad. Siguiente, por favor. Bueno, primeramente tenemos que saber qué es una discapacidad. Bueno, una discapacidad, según a la OMS, bueno, una discapacidad es cualquier restricción o falta de capacidad para realizar una actividad considerada normal. Bueno, ¿sabías que más de 1.300 millones de personas tienen alguna discapacidad en el mundo? La OMS dice que en el Perú el 1% de discapacidad. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, continuando. Eh, Tenemos las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Bueno, en las barreras físicas tenemos edificios y calles que no son aptos para personas con discapacidad, no cuentan con entradas para personas con silla de ruedas o personas que sufren de la vista, ¿no? O sea, que son ciegas. Bueno, aquí podemos ver que tenemos un ejemplo. El 60% de las estaciones de transportes públicas en Lima carecen de rampas adecuadas para personas con discapacidad. Y bueno, otras barreras tenemos en las educativas, que son escuelas no inclusivas. eh, bueno, o sea, son escuelas que tipo no aceptan personas con discapacidad o no cuentan servicios higiénicos para las personas con discapacidad. Y bueno, tenemos un testimonio de un estudio que un joven dictó en Arequipa, que dice que le discriminaron, ¿no? Por tener un pie inválido en una escuela. Ya bueno, en barreras laborales tenemos solo el 25% de las personas con discapacidad tienen empleo formal en América Latina. Y bueno, eso quiere decir que las personas con discapacidad no suelen encontrar trabajos formalmente, ¿no? Ya que tienen estereotipos porque tienen una discapacidad. Y continuando, por favor, siguiente. Bueno, aquí tenemos algunos casos y testimonios. Bueno, en este caso es acceso restringidos al transporte público. Bueno, en el 2004, personas con discapacidad en Lima protestaron por sus derechos. Bueno, esto viene según el diario El Comercio. Y bueno, en testimonio quieren decir que las personas no suelen encontrar movilidad para personas con silla de rueda, no tienen una rampa exclusiva para que las personas con discapacidad puedan subir al bus, ¿no? Y bueno, como consecuencia eh, a este caso tenemos los efectos emocionales, tenemos depresión y ansiedad por exclusión social y laboral. También podemos analizar que tienen aislamiento por falta de accesibilidad. Y bueno, en el impacto social sería invisibilizar en políticas, ¿no? Ya que creo que, por ejemplo, para hoteles creo que no es necesario tener una rampa y creo que eso debería estar en las políticas de un hotel. Siguiente, por favor. Y bueno, como soluciones tenemos implementar buenas accesibilidad para las personas con discapacidad. No sé si podemos ver en esta imagen, podemos ver un bus que tiene tipo una rampa para que suba una persona con discapacidad, ¿no? Podemos ver que es más fácil que una persona entre hacia el bus, ya no esté pidiendo ayuda a que le ayuden a subir al bus, ¿no? Y bueno, esto sería nuestra solución. Siguiente, por favor. Bueno, hay leyes y derechos para las personas con discapacidad. ¿Es tan efectiva en la sociedad? Buenas tardes, mi nombre es Mireya Lisbela Cruz Pocomucha. Soy alumna de la Universidad Continental, sede Huancayo.
Hablaremos sobre las leyes, derechos y la efectividad en la sociedad. A continuación les hablaré sobre las leyes. ¿Puede pasar, por favor? ¿Sabías que en el Perú existe una ley que obliga a las empresas a contratar un porcentaje de personas con discapacidad? Disculpe, con un porcentaje de personas con discapacidad, pero muchas aún no lo cumplen. Se trata de la ley 29973, la Ley General de las Personas con Discapacidad. Esta ley establece que las empresas privadas con más de 50 trabajadores deben contratar al menos el 3% de personas con discapacidad. En el sector público es el 5% de su capacidad. Sin embargo, en la práctica muchas de esas empresas no cumplen. ¿Debido a qué? Debido a la falta de supervisión, al desconocimiento o el perjuicio hacia esta población. He agarrado un caso acerca de una universidad que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es en el sector público, que es en el año 2023, que fue inspeccionada para evaluar su cumplimiento con la cuota laboral en 5%. Cuando esta fue inspeccionada, se reportó el 2.5% de personal con discapacidad. Se identifica el problema de accesibilidad de sus instalaciones y falta de programas de sensibilización para el resto del personal. Ahora les hablaré sobre algunas leyes que existen en los ámbitos, en cada ámbito, que muchas veces nosotros desconocemos. En el ámbito de la accesibilidad existe la ley 29392, que es la ley que establece la condición de accesibilidad para las personas con discapacidad en edificios públicos y privados. También el 28530, que es la ley que promueve el acceso de las personas con discapacidad al transporte público. En el ámbito de inclusión laboral está la ley 30792, que es la ley del empleo juvenil para las personas con discapacidad. En el ámbito de educación está la ley número 29839, ley de educación inclusiva. En el ámbito de la salud está la ley 30895, que es la cobertura de rehabilitación en el sistema de salud público y privado. En el ámbito de la participación política y ciudadana existen las leyes de la 29478, que es el derecho al voto de las personas con discapacidad, y también la 30656, que es la participación política inclusiva. En el ámbito de la cultura y deporte y recreación está la ley 29535, que es la promoción del deporte inclusivo. Asimismo, la 29664, que es el acceso a la cultura y el turismo. Si bien sabemos, existen muchas leyes, pero muchas veces nosotros evadimos o no estamos tan bien informados, y de los cuales nosotros lo que estamos tratando de hacer en este Meet es poder informarles y orientarles para que así nosotros hagamos respetar cada una de esas leyes con las personas con discapacidad. Ahora les hablaré sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad. ¿Sabías que las personas con discapacidad tienen derechos específicos que buscan garantizar su inclusión y participación plena en la sociedad? Existen muchos derechos que lo avalan las leyes. Les voy a dar a conocer algunos, que es el derecho a la igualdad y no discriminación, que es la protección legal contra la discriminación en cualquier ámbito, sea en el ámbito físico, sensorial, intelectual o mental. Asimismo, el acceso igualitario a los servicios públicos y privados. El derecho a la educación inclusiva, que es el derecho a una educación accesible y de calidad, sea a los niveles que sea en básico, técnico o superior. En el derecho al trabajo digno, que es el derecho a acceder a un empleo digno con igualdad de condiciones que otros trabajadores de dicha compañía. En el derecho a la salud es recibir acceso preferencial sin barreras a los servicios de salud integral. Asimismo, recibir prótesis, rehabilitación, terapias y atención en salud mental y emocional.
para las personas con discapacidad psicosociales. En el derecho a la accesibilidad tenemos el derecho a un entorno accesible que permita la movilidad de comunicación y participaciones plena y una infraestructura física. ¿A qué quiere decir? Que tienen que tener rampas, ascensores y señaléticas. En el derecho de la participación política está el derecho al voto de la condición de la igualdad y accesibilidad para la participación activa en el proceso de toma de decisiones. En el derecho a la justicia está el acceso a la justicia sin barreras, con adaptaciones necesarias como intérpretes de lenguas, de señas o formatos accesibles. En el derecho a la información y comunicación tenemos el acceso a la información pública en formatos accesibles, como el braille, audio o lecturas fáciles. El derecho a la protección contra la violencia está el derecho a vivir libre de abuso, explotación o violencia. Aunque existen leyes que protejan los derechos de las personas con discapacidad, ¿consideras que estas cumplen de manera efectiva en nuestra sociedad? ¿Por qué crees que a veces hay una brecha entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la práctica? Si bien sabemos, hay leyes y derechos en nuestro país que ha dado un paso significativo hacia la construcción de la sociedad más inclusiva. Sin embargo, su efectividad hoy en día enfrenta múltiples desafíos. Si bien las leyes son herramientas poderosas para garantizar el derecho, la efectividad de esas leyes depende del cambio de mentalidad colectiva de cada uno de nosotros. La inclusión no es solo responsabilidad del Estado, requiere que las empresas, la comunidad y cada ciudadano tome conciencia de su papel. Es necesario dejar de percibir a las personas como una limitación insalvable y empezar a verlas como una parte natural de la diversidad humana. Me despido sin antes hacerle unas preguntas, que dice, ¿qué crees que podría ser el cambio más urgente para cerrar esta brecha en la sociedad? Gracias. Bien, vamos a continuar hablando sobre los paradigmas de las personas con discapacidad. Cuando hablamos de paradigmas, el concepto es muy importante porque refleja cómo se ha tratado a este grupo a lo largo del tiempo. En el pasado, la discapacidad se veía como una tragedia personal, lo que dio lugar al paradigma asistencialista. En este enfoque, las personas con discapacidad eran consideradas como dependientes, siempre necesitadas de ayuda y caridad. Esto generaba exclusión porque no se les reconocían capacidades ni tampoco derechos. Más tarde, con los avances médicos, se comenzó a ver la discapacidad como un problema físico o biológico que debía tratarse o curarse. Aunque este modelo médico trajo beneficios como el acceso a tratamientos y terapias, también ignoraba el entorno social y cultural. No reconocía que más allá de las condiciones físicas, muchas limitaciones provenían de barreras externas, como la falta de accesibilidad en los edificios o también los prejuicios. El modelo social, que es el paradigma actual, plantea que la discapacidad no está en la persona, sino en las barreras que le impiden participar plenamente. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas no tiene un problema en sí, sino que enfrenta barreras cuando los espacios públicos no son accesibles para esta persona. Es aquí donde vamos a entrar a la responsabilidad social. La responsabilidad social no solo es una obligación de los gobiernos, sino también de las empresas y de cada uno de nosotros. Ser responsables socialmente implica crear entornos accesibles, contratar a personas con discapacidad en igualdad de condiciones